Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Leonardo Cortés Cabal, egresado de la carrera de Ingeniería Electromecánica del TEC de Huatusco, y como proceso de mi titulación presentaré ante ustedes mi trabajo de tesis, el cual lleva el nombre de Tendido de cable de guarda con fibra óptica o PGW en línea de transmisión de 115 kilovolts en Piedras Negras, municipio de Tlaxcoyan, Veracruz. Como podemos saber, uno de los factores fundamentales para el desarrollo y prosperidad de un entorno social, como lo puede ser un pueblo, incluso una nación, es la comunicación. A su vez, esta herramienta abarca un servicio muy importante como es la transmisión de voz, datos y videos, y para poder transmitir la comunicación a distancias interurbanas considerablemente grandes, es muy importante realizar tendidos de fibra óptica, ya sea en media o alta tensión para su transmisión sobre la línea de voltaje que ya se encuentra pues armada, que ya se encuentra en construcción, que ya se encuentra en acción, ya se encuentra en actividad. Mm, Esto va dependiendo de la distancia. Entre más distancia, pues se necesita una línea de transmisión pues de alto voltaje. Entre menos distancia, una zona más urbanizada, pues requiere una línea de transmisión, incluso puede ser en media tensión, perdón. En el contexto general nos encontramos que la problemática que tenemos a la cual se le da solución es la falta de transmisión de voz, datos y video en el tramo territorial de Tlaxcoyan a Medellín de Bravo en Veracruz. Podemos apreciar la ubicación de Tlaxcoyan en la parte en rojo dentro del estado de Veracruz y una fotografía de las torres que conforman la línea de transmisión de 115 kilovolts en aquella zona. El objetivo general es ampliar la red para voz y datos, incluso videos en el municipio de Tlaxcoyan, mediante el tendido de fibra óptica o PGW en líneas de transmisión de alta tensión. El periodo de realización de la obra eléctrica fue de septiembre a noviembre del 2020, y los participantes en esta obra fueron Comisión Federal de Electricidad y Grupo Constructora Rosam. Estas dos empresas trabajaron en coordinación con el contrato de comisión hacia Grupo Constructora Rosam para desarrollar todo el proceso de tendido de cable. La empresa Grupo Constructora Rosam, por su parte, brindó los servicios de mano de obra eh, y material, herramienta necesaria para llevar a cabo este proyecto. Por parte de un servidor, fue encargarme del desarrollo y el reporte documental de todo este proyecto, convertirlo en algo más formal como una tesis para poder presentarlo ante ustedes. En esta imagen podemos ver el carrete de fibra óptica que funciona en sincronización con esta máquina que se llama frenadora para pues instalar o realizar el tendido más bien de la fibra a la altura del poste de carga, que más bien es una torre eléctrica. De este lado tenemos una imagen de una torre eléctrica y nos indica que precisamente el cable OPGW se debe instalar en la cúpula de la torre, en la parte superior de ella. Después, estos tres lugares son para el circuito trifásico de la línea de alta tensión, línea de potencia, y es por último la parte inferior, incluso en la parte interior de la torre, se pueden instalar algunos otros tipos de fibra óptica conocidos como ADSS y MASS. Con ellos la verdad no trabajamos, solo fue con la fibra óptica OPGW. Aquí algunos conceptos básicos en nuestro marco teórico con los cuales estaremos trabajando en el desarrollo de este proyecto. El cable de guarda con fibra óptica o PGW es una
son siglas en inglés que quieren decir eh, cable de guarda óptico, y su traducción a inglés es Optical Ground Wire. Los requerimientos de calidad del cable OPGW vienen dados cuando el proveedor o el oferente de este material cumple con los requerimientos necesarios establecidos en la serie ISO 9001 del año 2015, la cual especifica los procesos indicados para lo que es manufactura, diseño, instalación, incluso pruebas para este tipo de conductor. Después, una subestación eléctrica. La subestación eléctrica la conocemos como el conjunto de elementos que nos permite manipular la energía eléctrica para su producción, distribución y manipulación, dependiendo de lo que se vaya a trabajar. En este caso, lo utilizamos como la apertura de los circuitos al realizar el tendido de cable a lo largo de la línea de transmisión. La libranza en muerto quiere decir la desconexión, la apertura de circuitos desde la subestación eléctrica para trabajar con líneas muertas y de esta manera no exponer la integridad física de los trabajadores que pues desarrollan esta obra. Las torres eléctricas de alta tensión son estructuras metálicas autosoportadas, galvanizadas por inmersión en caliente, y estas torres van denominadas o seleccionadas más bien por su topografía. Pueden ser torres de deflexión o de paso, que son conocidas de la misma manera, torres de remate y torres de, de transposición. El herraje eléctrico eh, es toda aquella herramienta que nos sirve para construir las líneas eléctricas, ya sea de media o alta tensión, y deben cumplir con los requerimientos mecánicos que se necesitan, como amortiguamiento del cableado, sujeción correcta en las torres de paso y en las torres de remate. Los requerimientos de este tipo de herraje deben cumplir con normas específicas y sobre todo con la calidad, por lo cual deben realizarse mediante un proceso de inmersión en galvanizado por inmersión en caliente, eh, procesos electrolíticos que las lleven a dar un buen servicio, a dar una buena durabilidad y rentabilidad ante condiciones atmosféricas como la corrosión o como factores de contaminación que se presenten. En esta imagen podemos apreciar una subestación eléctrica. Esta subestación eléctrica se encuentra en la comunidad de Dos Bocas, en Medellín de Bravo, Veracruz. Continuando con el desarrollo de la parte práctica del tendido de este cable, nos iremos a el procedimiento y descripción de las actividades realizadas. Y la primera es el plan de tendido de cable de guarda con fibra óptica. Esta planeación fue para el tendido del primer carrete que se realizó el 16 de octubre del 2020. La planeación y los cálculos fueron realizados con anterioridad, digamos, el trabajo así de oficina, de cálculos, para tener pues una perspectiva más amplia de cómo se iba a estar realizando el proyecto. Esta tabla es una gráfica con pues imágenes, ilustraciones que nos permite tener conocimiento acerca de diferentes factores que se necesita para el tendido de cable, tales como el número de torres, el tipo de torres, si es de paso o de remate. La diferencia entre ambas es que las torres de paso
en ellas no hay ruptura del cable, de los cables de potencia, solo son como de suspensión, solo se sujeta el cable que pasa a través de la torre, pero en ningún momento hay un corte, una ruptura de los cables que tenga que ser empatada o empalmada. En cambio, en los cables, en las torres, perdón, de remate, existe esa cuestión, que es cuando se termina un carrete y llega hasta cierta torre y de ahí se arranca para continuar con el tendido, pero se debe hacer una sujeción más, pues más aparatosa, y por lo mismo las torres reciben una tensión lateral pues mayor, y por lo mismo estas torres tienden a ser más robustas, más pesadas, un poco más grandes, porque pues lo amerita su función. Su función es detener las fuerzas laterales, y en realidad pues es un esfuerzo más grande, por razón por la cual de eso se diferencian de las torres de remate. En este caso, en el tendido del primer carrete, solo encontramos 5 torres de remate y todas las demás son torres de paso. Otra cosa que podemos encontrar aquí es la distancia entre cada torre, la distancia acumulada a partir de la primera torre en ese tramo, y la fecha en la que se va a realizar ese tendido, razón por la cual esa fecha debe coincidir con la libranza en muerto para aperturar el circuito, el número del carrete, que en ese caso pues es el primero, la distancia entre los claros, pero considerando la acatenaria, la cual es pues la holgura que tienen los cables para que no estén precisamente muy ajustados entre cada torre. Y pues eso sí aumenta la distancia en realidad, porque pues al haber una holgura y no estar los cables completamente en tensión mecánica, requieren una mayor cantidad de longitud, de metros. Aquí podemos apreciar que el segundo paso es las pruebas de atenuación, perdón, a cada uno de los carretes de fibra. Eh, estas pruebas son fundamentales, dado que la fibra es muy delicada, y antes de montar los carretes, antes de instalarlos, antes de tenderlos, debemos asegurarnos de que están en correcto estado, de que no hay rupturas, de que la continuidad es la adecuada, de que no hay fractura de algún cable, de que todo funcione exactamente como se espera. Posteriormente se ponen las poleas en las cúpulas de las torres. Son poleas de 30 pulgadas que permitirán el paso del cable a través de lo que es la línea de transmisión. El tendido de los carretes de OPGW en la línea de transmisión. En la primera parte tenemos una imagen, la cual nos indica el conjunto máquina frenadora con carrete de OPGW durante el tendido. Esta máquina es similar a la cabrestante. De hecho, tienen las dos funciones, solo que se les activa diferente función durante el proceso porque trabajan en sincronización. Esta máquina, la frenadora, como su nombre lo dice, solo va frenando el jalado del cable, lo va soltando poco a poco en sincronización con la cabrestante, que ella cumple una función pues un poco más difícil y demanda un poquito más de torque, de fuerza mecánica, porque se encarga de jalar, ir enrollando el cable de guarda antiguo que se va retirando de la línea, empatado en un principio obviamente con el cable de OPGW, para que este pues ya quede arriba y el otro se retire y se pueda enrollar adecuadamente. Posteriormente sigue la sujeción del cable OPGW en las torres eléctricas de paso. Pues básicamente la sujeción se da mediante un proceso llamado engrapado. Estas grapas, pues como se puede ver, aquí está un armado experimental en una mesa de trabajo,
Y aquí es el armado de la grapa de igual manera, pero ya en la cima de la torre, en la cúpula de la torre. Ahí se logra apreciar cómo se está armando el sistema de engrapado. La sujeción de cable OPGW en torres eléctricas de remate. Esta sujeción en las torres de remate es un poco más aparatosa, dado que incluso hasta en los propios herrajes se logra apreciar que este es conocido como camelón. Este sistema da una sujeción pues más ruda, más fuerte, más segura a las torres de remate. Debe ir teniendo de vez en cuando, sí, sujeción de remate con camelones porque pues es importante que la tenga para que el cable no se cuelgue, no se vaya a chispar y no cometa un accidente al unir otros cables de este circuito. Posteriormente se instala se instala se instala los amortiguadores tipo stock bridge para evitar vibraciones en el cable. Una vez que ya se sujetó el cable, que ya está instalado correctamente, se le ponen estos amortiguadores con la finalidad de reducir las vibraciones que se presentan a grandes alturas que tiene la torre, principalmente por cuestiones atmosféricas como el aire que corre pues a altas rachas, altas velocidades y algunas otras cuestiones que pues puedan provocar muchas vibraciones y con ello pues daños a la comunicación. Posteriormente se realiza el retiro de las poleas de 30 pulgadas que se había puesto en las torres eléctricas y porque pues en realidad ya no se ocuparan, solo era para realizar el paso del cable a través de ellas. Y después en esta ocasión, bueno, el proceso que sigue es la colocación de antiguano para la protección de herraje instalado. Esta protección de antiguano es muy importante para proteger el herraje de condiciones atmosféricas, de la corrosión, de pues igual, incluso de pues otros factores que afecten, por decir, no sé, el excremento de las aves que pues se posan muy comúnmente sobre las torres y pues en realidad pues esa materia pues es muy corrosiva, razón por la cual se coloca el antiguano ahí. Primero se coloca una mezcla epóxica y posteriormente boyas de fibra de aluminio. Aquí se puede apreciar esta boya roja para que la detecten pues los aviones. En realidad el color rojo es llamativo para más que nada los helicópteros que pasen pues un poco bajo y detecten, ¿no? Pues una boya indica que es una torre eléctrica, que es una línea de alta tensión y que no pasen pues muy cerca de ahí. También se colocan unos tubos de PVC de aproximadamente 2 metros, los cuales terminan de proteger el herraje tanto de los camelones como de las grapas. En los resultados, más que nada los resultados se fueron dando progresivamente a partir de haberse realizado cada una de las actividades de desarrollo de la obra eléctrica. Se dieron de manera adecuados y al final los resultados obtenidos fueron los esperados, dado que al finalizar la obra se obtuvo un tendido eficaz, una sujeción de cable OPGW correcto y sobre todo un trabajo listo para proceder a dar el punto final a la transmisión de la fibra óptica con un proceso que se llama empalme. Mediante sus respectivas cajas se empalman los tramos de cable de guarda que se tendió por secciones, porque en realidad al principio era un tramo de 34 kilómetros, se tendió por secciones, cada carrete no da más de 6 kilómetros de distancia, entonces más bien fueron 8 carretes divididos fue ese tramo de 34 kilómetros dividido en 6 secciones. Este empalme se realiza por un proceso o método de termofusión. La verdad, esto ya no va en el desarrollo del trabajo porque
ya no fue una actividad realizada por la empresa donde yo hice mis residencias profesionales. Eso ya fue como que un proceso independiente del tendido y el trabajo de la empresa. La planeación del tendido de los carretes se dio de manera pues eficaz. Cada uno de los carretes se planeó, se hicieron sus respectivos cálculos y se programó para las fechas establecidas. Aquí podemos ver que esta es la planeación de tendido para el carrete de la fecha del 11 de noviembre. Después, las poleas montadas en la torre de suspensión pues se montaron correctamente. Esta es una herramienta llamada alacrán que permite el paso correcto del cable a través de la torre sin que se truene, se fracture o se doble, porque ese tipo de imprevistos daña a la fibra óptica. Aquí podemos ver de este lado la máquina que está operando de manera segura, de manera eficaz, de manera sincronizada. Y aquí pues la grapa de suspensión para sujeción en torre de paso que está pues instalada adecuadamente. Aquí el camelón para la torre de remate, para la sujeción del cable instalado adecuadamente, el vibrador, el amortiguador, perdón, de vibración. Al final de cuentas, pues igual terminó siendo instalado de forma correcta. La polea de 30 pulgadas de nueva cuenta retirada ya en la parte inferior y pues aquí la protección de antiguano igual y pues en realidad al final la otra prueba de fibra óptica, la otra prueba de atenuación que se le hace con el aparato de un principio con el OTDR para descartar atenuaciones, incontinuidades en los circuitos de la fibra óptica y sobre todo, pues ver que el proceso haya sido tendido eficazmente, que no haya fallas, que ya esté listo para dar el siguiente paso que ya se mencionó hace un rato. Y en general, a grandes rasgos, este proceso pues se obtuvo de manera exitosa con los resultados esperados, sin ningún imprevisto, sin ningún accidente, todo seguido al pie del renglón, todo respetando los tiempos, respetando las programaciones de las actividades en coordinación con Comisión Federal de Electricidad, que más que nada ellos se encargaron de otorgar los permisos de licencias en vivo y libranzas en muerto. En este caso, las licencias en vivo solo fue para colocar las poleas de 30 pulgadas y el resto se trabajó con libranzas en muerto. Bueno, por mi parte, eso sería todo de la explicación. Muchas gracias.